Buenas tardes, quien les habla Lisette Isabel Luján Aramburú. Vamos a presentar el trabajo colaborativo correspondiente al curso Fundamentos Económicos y Contables, respondiendo a la pregunta que nos dice: ¿cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un precio límite sobre o encima de su precio de equilibrio? Empecemos por responder qué es competencia perfecta. De acuerdo a Mochón del año 2000, nos indica que competencia perfecta es aquel espacio donde se presentan muchos vendedores, muchos compradores, estos últimos informados, bienes y servicios homogéneos, libre entrada de las empresas y donde las decisiones son independientes tanto de los ofertantes como de los demandantes. Asimismo, esta situación ideal van a coexistir estos factores del mercado en un ambiente comercial óptimo para las empresas. Por estas características, además, limita la manipulación de los precios por parte de la oferta en beneficio de la demanda. Sin embargo, en el caso se plantea que el gobierno interviene y va a colocar un precio encima de su precio de equilibrio. Veamos gráficamente y con ejercicios cómo sería el comportamiento de este mercado y cómo se vería afectada la competencia perfecta. Para el presente caso, tomaremos como ejemplo al bien suero, determinando su valor mediante la igualación de las ecuaciones de la cantidad ofertada y la cantidad demandada, determinando su valor de 10 soles y una cantidad de 300. Es decir, a 10 soles la cantidad ofertada y demandada será de 300. Ahora, ¿qué sucede cuando esta se vea afectada por el incremento del precio? En caso de la curva de la oferta, podemos observar que el valor de 10 a 12 soles, cuando es la oferta, va a incrementar la cantidad ofertada. De 300 pasaría a 440 y esto lo podemos comprobar y determinar mediante el reemplazo del precio, que era de 10 soles a 12. Esto nos da 440. Entonces, la cantidad ofertada en el caso del incremento del bien suero se verá en expansión, es decir, se va a la derecha. Lo que sucede de forma contraria en la curva de la demanda en el caso que el suero se ve incrementado al valor 12 que estamos señalando, pues la cantidad demandada se verá reducida o sufrirá una contracción y se moverá hacia la izquierda, reemplazando en la ecuación de la demanda. Podemos determinar que la cantidad demandada a valor de 12 de precio será de 240, como se puede observar aquí. Así, podemos determinar que si el gobierno incrementa el valor del bien suero sobre el precio de punto de equilibrio, esto afectará de forma significativa a la demanda, pues esta verá reducida su capacidad de consumo, su capacidad de gasto al adquirir menos bienes, en este caso el suero, mientras que la oferta incrementará la cantidad ofertada, pues generará más ingresos para ellos. Así afecta al mercado de competencia perfecta, pues no son los ofertantes ni los demandantes quienes determinan el valor del bien, sino en este caso el gobierno, afectando a la demanda y generando beneficios mayoritarios a la oferta. Bueno, ahora responderemos a la segunda pregunta que nos dice: defina o explica a qué se refiere y cite un ejemplo de la realidad peruana del bien normal, bien inferior, bien sustituto y complementario. Bueno, un bien es todo aquello que cubre una necesidad y que aumenta el bienestar satisfaciendo y cubriendo esa necesidad, ya que los bienes se pueden clasificar como bienes libres, bienes económicos y a la vez se pueden clasificar como bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital, públicos, privados, etc. Ahora le vamos a detallar un poco sobre los conceptos del bien normal, inferior, sustituto y complementario. En el bien normal,
es todo aquello tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que también aumentan los ingresos. Y tiene como dos características, que uno es que un aumento del ingreso de las personas provoca un aumento en la cantidad de demanda del bien normal. Es decir, que el incremento de la renta de las personas tiene como efecto una elasticidad renta positiva. Cuanto mayor es el presupuesto de una persona mayor, es el consumo de un bien normal. 2. Un aumento del precio de los bienes normales provoca un efecto negativo en la demanda. Es decir, que al subir el precio de un bien normal, los consumidores reducirán el consumo de ese bien. Por consiguiente, la curva de esta demanda será siempre negativa o nula, en caso de los bienes normales con elasticidad perfecta. Y para finalizar, existen dos tipos de bienes normales, dependiendo de la velocidad a la que aumente su consumo según va aumentando la renta de los consumidores. Uno es que los bienes de primera necesidad, ya que su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la renta de los consumidores. Por ejemplo, el pan, la leche, los huevos, etc. Y en el 2, estos son los bienes de lujo superiores, ya que su demanda aumenta de manera más rápida al que lo hace la renta de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios del ocio, la ropa, la carne, el pescado, etc. Y en el bien inferior. El bien inferior es un bien de consumo que es muy asequible, de precio muy bajo y sirve para ello satisfacer las necesidades de consumo de personas con rentas muy bajas, que no pueden permitirse comprar otro tipo de bienes sustitutivos de mayor precio, ya que en el caso de los bienes inferiores, al subir los ingresos del consumidor, la demanda disminuye. Por ejemplo, imagínense que una persona que consume muchas patatas y pan, porque tiene bajo presupuesto. Entonces, si obtiene un aumento de remuneración, podrá permitirse comprar carne, pescado y consumir menos patatas y pan, por lo que su demanda en los bienes inferiores del pan y las patatas disminuirá. Ahora en el bien sustituto. Un bien sustituto es aquel bien o servicio que es capaz de poder satisfacer la misma necesidad que otro bien. En este sentido, es del consumidor poder reemplazar dicho bien por otro debido a las funciones que desempeña. La diferencia entre elegir uno u otro bien son las características o el precio de ambos, ya que él también consideramos que es un sustituto de otro que es capaz de satisfacer la misma necesidad. Dado lo anterior, los bienes sustitutos compiten entre sí, tratando de capturar las preferencias del consumidor, ya sea a través de menores precios o otras características como calidad, servicio postventa, originalidad, etc. Un ejemplo de bien sustituto es el azúcar y la miel, ya que el consumidor busca endulzar su té o preparar una tarta, puede utilizar distintas uno u otro. Ambos cumplen con la misma función, aunque diferentes características físicas. Otro ejemplo son los medios de transporte alternativos, ya que cuando un consumidor quiere moverse de Madrid a Faco o de otro lugar, puede hacerlo en avión, tren, vehículo, etc., ya que todas las alternativas cumplen con la misma función, aunque de manera distinta. Y en el último tenemos el bien complementario. Es aquel que tiene que usarse junto con otro para poder lograr suplir las necesidades de los consumidores, ya que algunos de los bienes por sí solos no tienen la capacidad de generar completa satisfacción. En estas ocasiones se necesita de otro bien para poder satisfacer su utilidad y así complacer por completo a quien lo consume. Porque los bienes complementarios tienen una demanda relacionada entre sí. Entonces, cuando un consumidor desea adquirir uno de los productos, debe considerar además la compra de su complemento. 2. Dado lo anterior, si aumenta el precio de una mercancía, la demanda de su bien complementario caerá. Es decir, si sube la cotización del café, la gente comprará menos azúcar. Y en términos económicos, lo anterior significa que los productos complementarios tienen una elasticidad de demanda cruzada negativa.